Hola, ¿qué tal? Vamos a crear el siguiente programa, un programa que nos va a pedir que nosotros introduzcamos números de manera indefinida. Es decir, vamos a estar ingresando un número tras otro número tras otro número, pero en el momento en que nosotros ingresemos el número cero, el programa va a finalizar. Y claro, los números que vamos a ingresar se van a ir sumando. Se van a ir sumando y al final vamos a mostrar el resultado de la suma. O sea, si tú ingresas 100 números, pues esos 100 números se van a sumar. Es decir, tú vas a elegir la cantidad de números a ingresar en tiempo de ejecución del programa. Y en el momento que ingreses un cero, el programa va a finalizar y ya no te va a pedir que ingreses más números. Bueno, creé un proyecto llamado ingreso de datos. Esto pues es algo que he explicado en todos los ejercicios anteriores en mi canal, listas de reproducción. Hay una lista que se llama 100 ejercicios de C Sharp. Entonces dentro del namespace que se llama ingreso de números está la clase program, que es la clase que se crea por defecto. Y dentro del método main vamos a crear esto. Tenemos varias maneras de crear esto, pero voy a utilizar el ciclo, el ciclo do while lo voy a utilizar para que nosotros estemos pidiendo números de manera indefinida, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar variables. Una variable llamada num le voy a inicializar en 0. Una variable llamada suma le voy a dar un valor inicial de 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el do while. El do while. Ahorita les explico cómo va a funcionar el do while, cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el do while. Vamos a suponer, ejecutamos el programa y el do while se va a ejecutar. La diferencia entre el while y el do while es que el ciclo while evalúa la condición la primera vez. Es decir, siempre va a evaluar la condición. Recuerden, un while evalúa una condición y si la condición se cumple, el while se ejecuta. Pero el do while también va a evaluar una condición dentro del paréntesis, pero a diferencia del while, el do while por lo menos se ejecuta una vez y se ejecuta sin haber evaluado la condición. Es decir, aquí el do while se va a ejecutar. Se va a ejecutar y la condición le va a evaluar hasta el final. Entonces se va a ejecutar el do while y va a mostrar en pantalla ingresa un número. Y en esta parte ingresamos un número. Eso ya lo he explicado en varios videos. Aquí en esta variable se va a almacenar ese número. Vamos a suponer que estamos ingresando el 4. Entonces el do while después de que ingresamos el número, va a evaluar, oye, tu número es diferente de 0. Como 4 es diferente de 0, quiere decir que el do while se va a volver a repetir. Se vuelve a repetir y me vuelve a pedir que ingresemos un número. Pero claro, tenemos que ir sumando los números, tenemos que irlos sumando, por lo cual vamos en la variable suma, vamos a ir sumando el nuevo número. ¿Esto qué significa? Suma inicialmente tiene el valor de 0, entonces la variable suma va a ir cambiando de valor. Ingresamos un 4, después se ejecuta esta línea y suma es igual a suma que es 0 más el valor que acabamos de ingresar que es 4. Entonces suma ahora va a valer 4, ¿sí? Después el do while, como les digo, va a evaluar y va a preguntar, oye, 4 es diferente de 0, como es diferente de 0 se vuelve a ejecutar el do while y lo mismo, nos pide que ingresemos un número. Aquí lo ingresamos, vamos a suponer que ingresamos el 8 y después suma va a ser igual a suma que ya no vale 0, vale 4 más el número que acabas de ingresar, más 8. 4 más 8 es igual a 12. Entonces suma vale 12. Y el do while va a evaluar al final. Oye, 8 es diferente de 0. Como 8 es diferente de 0, se vuelve a repetir el do while y lo mismo. Nos pide que ingresemos un nuevo número y aquí vamos a suponer que ingreso el 0. Entonces suma es igual a suma, que es 12 más 0, se queda igual. Suma es igual a 12. Y luego va a evaluar, oye, 0 es diferente de 0, como 0 no es diferente de 0, es decir, 0 es igual que 0, por lo cual se finaliza el do while y ya no nos pide más números. Así es como funciona. Para eso nos podemos utilizar el do while, para estar repitiendo el ciclo y estar ingresando nuevos números y finalizar el ciclo cuando se cumpla cierta condición para ya no ingresar más números, ¿sí? Luego, ya tenemos la suma final en la variable suma y lo siguiente, fuera del ciclo do while, vamos a poner la suma es y vamos a concatenar a la variable suma y luego vamos a poner console.readKey para pausar la pantalla y esto va a ser todo. Vemos que es un programa pues muy sencillo, muy cortito, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Ingreso un número, voy a ingresar el 2, luego se vuelve a repetir, luego el 100, 98, 1,
incluso números negativos. Pero en el momento en que yo ingrese, voy a ingresar ahora un número grande. En el momento en que yo ingrese el 0, va a finalizar este programa y me muestra la suma. Me está mostrando que la suma es igual a 1.195.000. Bueno, vamos a poner un mensaje que me diga programa finalizado. O no, con esto es suficiente. Vamos a volver a ejecutar. Ya no voy a ingresar números tan grandes. Esto es para que vean que la suma sí se realiza de manera adecuada, porque ahí, bueno, vamos a ingresar el primer número. Vamos a esperar. Ingreso número 8, 9, luego 8, luego 2, luego menos 1. Y aquí observa 9, 8, 17, más 2, 19, menos 1, 18. Y vamos a ingresar un 0 y se va a finalizar y me va a mostrar las sumas 18. Y este programa es todo.